Bendiciones para todos. En esta oportunidad vamos a dar continuidad a la temática que hemos venido abordando al respecto del matrimonio bíblico. Le pido que me acompañe a la palabra de Dios al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 9. Marcos, capítulo 10, versículo 9. Y dice literalmente: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amado Padre, te damos gracias por esta ocasión que nos regalas nuevamente en este día, de exponernos al alumbramiento de tu palabra, a la luz que nos brinda, Señor, tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Gracias por darnos la luz de la vida. Gracias por alumbrar nuestra senda, para que podamos caminar, Señor, certeramente, confiadamente y también verídicamente, por la confirmación que nos da la luz de conocer el camino, de saber cuál es la verdad. Pedimos tu sabiduría, tu inteligencia, la revelación del poder de tu Espíritu Santo en este día, en esta ocasión, para que podamos comprender todo lo referente a este misterio glorioso que tú has establecido en tu palabra, cuál es el matrimonio bíblico. Gracias por ser nuestro pastor, nuestro maestro, nuestro enseñador, Espíritu Santo, y por enseñarnos siempre tu palabra, por santificarnos siempre en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido hablando de lo que es este misterio espiritual del matrimonio. Habíamos hablado de qué es lo que Dios junta. Lo que Dios une es dos seres de naturaleza espiritual, cada uno con una individualidad propia, y de los dos seres espirituales Dios hace uno. Posteriormente estaremos mirando cuál es la esencia espiritual que se une, si es el alma, si es el espíritu de la persona, dónde ocurre esa unión espiritual. Lo que sabemos es que de los dos serán un solo ser. Sabemos que esto es lo que Dios hace, eso es lo que Dios une. Habíamos hecho la aclaración de que no es un hombre el que une a través de un oficio religioso o un acto de carácter civil o social, porque hemos venido hablando que el matrimonio es un vínculo de naturaleza espiritual y no hay ningún hombre que pueda hacer eso. Se debe a las leyes que Dios ha estipulado. Entonces, hemos venido hablando también de que el matrimonio no es una ceremonia religiosa. El matrimonio no se hace efectivo por una ceremonia religiosa. Allí da lugar a una bendición de parte de Dios y más adelante veremos. Tampoco es un contrato civil que se firma en algún lugar delante de alguna autoridad civil del gobierno. Más adelante veremos que eso también es necesario hacerlo. Bíblicamente hablando, es estar en obediencia a la palabra cuando se hace, y cuando no se hace es estar en desobediencia a la palabra. Lo veremos también, pero eso no es lo que constituye un matrimonio, porque el matrimonio es un acto espiritual. Entonces, en esta parte de hoy hablaremos al respecto del matrimonio creado por Dios versus el concepto terrenal. El matrimonio creado por Dios versus el concepto terrenal. Humana o terrenalmente se suele llamar matrimonio al acto civil o contrato oficiado por algún juez o notario que certifica legalmente el contrato de unión marital. O también al reverendo o ministro de culto que oficia los votos matrimoniales e imparte bendición sobre la pareja en el nombre de la autoridad divina, declarando a través de ese acto, de esta ceremonia, a la nueva pareja como marido y mujer. Pero esa atribución que al ser humano se le ha conferido o se le ha adjudicado, lejos está de ser el poder legítimo de unir a dos seres en una sola esencia espiritual. Quiero repetir eso porque es importante. Esa atribución que el ser humano tiene y que Dios le ha conferido, le ha adjudicado aquí en la tierra, está lejos de ser un poder legítimo para unir a dos seres en una sola esencia espiritual. No porque un ministro de culto, no porque un juez civil o un notario diga los declaro marido y mujer, no significa que ya los unió espiritualmente. Allí no significa que Dios los juntó porque el ministro o la persona que está oficiando dijo que los unía. ¿Me hago entender? Como ya vimos, este es un misterio espiritual y es algo que solo Dios por su omnipotencia puede hacer. Por eso el pasaje que leímos de Marcos capítulo 10 versículo 9 dice lo que Dios juntó. Ahora bien, la legítima autorización que el hombre ha recibido de parte de Dios, bien sea desde su posición de ministro de culto o de autoridad civil terrenal, es de brindar reconocimiento social. Esa atribución o esa legítima autorización es para brindar reconocimiento social con base en las leyes civiles de la tierra
o también para el testimonio público que tiene que mostrar la pareja o el matrimonio ante la comunidad creyente. Y por supuesto, la correspondiente bendición de Dios sobre ese nuevo hogar conformado. ¿Qué estoy diciendo acá? Es necesario tener la ceremonia cristiana. Es necesario hacerlo, porque eso es lo que traerá bendición sobre la pareja. El ministro de culto bendecirá a la pareja en el nombre del Señor, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso traerá bendición sobre su familia. Luego veremos un pasaje de Corintios donde la Biblia dice que si no fuera por una persona creyente dentro de un matrimonio, los hijos podrían ser impuros. Eso dice la Escritura. ¿Y cómo llamar a un hijo impuro? Eso tiene que ver sencillamente con un principio espiritual, de cobertura espiritual, de bendición espiritual derramada sobre la pareja. Cuando lleguemos a ese punto lo veremos. Luego, el juez civil o la autoridad terrenal lo que hace es brindar un reconocimiento social con base en las leyes civiles de la tierra. Eso también se debe hacer. Algunas personas, de pronto sé que puede haber dificultad de comprensión con lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. Algunas personas piensan que el bautismo bíblico, el bautismo que nosotros los cristianos efectuamos, algunas personas piensan que el bautismo perdona pecados, que limpia los pecados, pero el bautismo bíblico, lejos de ser eso, realmente es un testimonio público. Jesucristo dijo que teníamos que bautizarnos. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Dijo que hiciéramos discípulos y que los bautizáramos. Es necesario el bautizo como un paso de obediencia, porque el Señor Jesús lo dijo. Pero el bautismo es esto: Jesucristo viene a tu vida, te lava interiormente de tus pecados, te limpia con su sangre. Eso es lo que Jesús hizo ya en tu ser interior, en tu vida espiritual. Cuando tú vas al bautismo, es decir, al agua, la palabra bautizo viene del griego baptizo, que significa sumergir. Tú estás demostrando a la comunidad presente, a la comunidad cristiana presente, que Jesús ya te sumergió en su presencia, en su sangre. Y no es en el agua realmente, en su sangre. El agua no es la que limpia los pecados, es una representación de lo que Jesús hizo. Romanos capítulo 6 dice que es una representación de cuando tú te hundes, te sumerges en el agua, es que has muerto a la vida antigua, a la vida pecaminosa que llevabas, y sales del agua renovado. El agua representa el Espíritu Santo, es decir, lavado, limpiado. ¿Me hago entender? Pero esa limpieza, esa santificación, ese perdón no vino en el agua. Vino cuando tú recibiste a Cristo, cuando tú te arrepentiste. Entonces, el bautismo se constituye en una señal exterior de lo que ocurrió en tu interior. ¿Me hago entender? Por eso es un testimonio público. El bautismo es un testimonio público, es decir, tú le confirmas física, visualmente a las personas que te has convertido en cristiano. Y eso es un paso de obediencia. De la misma forma ocurre en el matrimonio. Lo que ocurre interiormente en tu ser cuando te unes con otra persona, te vuelves uno con otro ser, eso es algo espiritual que ya ocurrió, así como cuando Cristo te salva. Pero así como cuando Cristo te salva, te tienes que bautizar. Cuando ya te has unido o piensas unirte con alguien, ¿me hago entender? Allí es donde viene la unión espiritual de dos seres en uno. Ahí se va a conformar el matrimonio. Pero se debe legalizar esto ante las leyes civiles como el testimonio público. Es decir, toda la sociedad tiene que reconocer que que esas dos personas, deben estar casadas, que son un matrimonio, sujeto de derechos y obligaciones civiles. Por eso no es que alguien puede decir, no, es que yo no estoy casado legalmente, entonces yo no tengo por qué responder. La verdad jurídica es muy diferente. Cuando dos personas conviven cierto tiempo, así no hayan ido a una notaría o un juzgado a hacer la diligencia de matrimonio, se llama unión conyugal o marital de hecho. Se da por entendido que son matrimonio. La ley da por entendido eso. Más adelante hablaremos cuál es la posición de Dios, bíblicamente hablando, al respecto de la unión libre. Porque algunas personas, en esa contradicción de palabras, unión libre, no saben cuál es el estado espiritual de ellos. Muchos no saben, y eso lo vamos a aclarar. Vamos a ver unos pasajes bíblicos que ilustran esa legítima autorización que Dios le ha dado al hombre, ya sea como ministro de culto o como autoridad civil, para presentarse, ¿sí?, como una autoridad que puede decir, esa ya es una pareja conformada como matrimonio. ¿Ok? Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Eso para decir que todos
los cristianos tenemos que tener la ceremonia cristiana y también la ceremonia civil. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Diga conmigo: sométase toda persona a las autoridades. Sométase toda persona. Aquí dice que toda autoridad proviene de Dios, y dice: las que hay, por Dios han sido establecidas. Mire por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 14. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. El pasaje es claro: por causa del Señor. Aquí le está hablando a los cristianos: someteos a toda institución humana. Pero alguien diría: es que eso no es divino, yo no me sujeto a nada que no sea de Dios, eso es mundano. Aquí dice la palabra: por causa de Cristo, sométase toda persona a toda institución humana, al rey como al superior, como a los gobernantes o como a los por él enviados. Cuando se refiere al superior, se está refiriendo a los jefes. ¿Ok? Hay rangos en la tierra y hay que someterse y hay que sujetarse. Y el que está a su lado, sométase. Tito capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a uno de los discípulos del Señor que si el Señor Jesús pagaba impuestos? Él declaró su propia opinión, ¿no? No es que estuviera muy de acuerdo, el proverbio lo dice, ¿no? Pero de todas maneras el Señor se sujetó a él. Le dijo a Pedro que pescara y en el primer pez que encontrara, sacara una moneda que traería él consigo en la boca. El primer cajero electrónico de la historia. ¿Okay? Recuérdenles que se sujetan los gobernantes a las autoridades, que obedezcan, que esté dispuesto a toda buena obra. ¿Okay? Hay otro pasaje de Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque eso no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Los primeros versículos que habíamos hablado tenían que ver precisamente con la unión marital en el sentido civil, es decir, bajo las autoridades y leyes civiles que están establecidas en la sociedad. Esto segundo tiene que ver con la autoridad ministerial. Y si una persona quiere convivir con otra persona, se tiene que sujetar a las autoridades espirituales establecidas por Dios aquí en la tierra. Y mientras usted quiera vivir en una comunidad cristiana, usted no puede vivir unido a otra persona así porque sí. Usted debe casarse. Debe casarse. No es que no quiero, es que llevamos muchos años así. No, usted tiene que casarse. Diga que está a su lado. Tiene que casarse. Luego dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Tenga en cuenta este detalle: velan por vuestras almas. En un principio, en otra entrega de esta serie de mensajes, habíamos nosotros hablado de las consecuencias que son inherentes al alma de la persona a causa del matrimonio. Es decir, el matrimonio tiene consecuencias de naturaleza espiritual sobre las personas. La salvación o la condenación de un alma es tema también del matrimonio. ¿Quién creyera que una persona que es salva, si no se sujeta a lo que Dios establece en su palabra con respecto al matrimonio bíblico, puede perder su salvación? Y ya estamos entrando ya en estos temas, y posteriormente, yo creo que en la siguiente entrega ya veremos al respecto del recasamiento, lo que es el adulterio, lo que es la fornicación. Y se va a sorprender, porque el concepto que la mayoría de personas manejan al respecto de lo que es la fornicación es equivocado. Porque el concepto que maneja la mayoría de las personas cristianas al respecto de lo que es el adulterio es equivocado. Y vamos a aprender lo que es el adulterio bíblicamente. Vamos a aprender lo que es la fornicación bíblicamente, detalladamente. ¿Ok? Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 10. Por eso os escribo estando ausente,
para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por eso os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Aquí está hablando el apóstol Pablo, y él habla de una severidad que puede usar, dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Su severidad, la autoridad que podía ejercer con severidad, dice Pablo, espero que me la entiendan, que no es para destrucción. Aunque tal vez mi actitud en apariencia, por la severidad de la que estoy usando, en apariencia pudiera ser que pareciera como para destrucción, perdón por la redundancia, dice, es para edificación. Diga conmigo, autoridad del Señor. Es una autoridad legal. Y si yo como pastor le hablo algo que tal vez usted dice, bueno, no me gusta, no va conmigo, no es mi opinión, permítame decirle que usted es oveja del rebaño del Señor. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Díganme. Ok. Somos ovejas. Y si usted quiere seguir al Señor, si usted quiere vivir para Él, ¿sabe? Usted debería sujetar su alma a los dichos de vida del Señor. Amén. Y Dios nos ha conferido a nosotros los pastores, nos ha concedido como el autor de la vida, el mensaje de vida, para que usted pueda alcanzar esa vida en abundancia que el Señor prometió. Sintetizando, el hombre ha recibido de parte de Dios una autoridad limitada en la tierra. Y escuche esto, una autoridad limitada que en ninguna manera iguala a la autoridad espiritual que el Señor y gran creador del universo tiene sobre las almas humanas. La autoridad que el hombre tiene en la tierra es limitada. De ninguna manera iguala a la autoridad espiritual que el Señor y gran creador del universo tiene sobre las almas humanas. Y más específicamente, el hombre no tiene el poder de hacer que dos seres sean uno. El hombre no tiene el poder, no tiene la autoridad de hacer que dos seres sean uno. Eso solamente ocurre a través del vínculo espiritual que Dios estableció a través de sus leyes espirituales. Lo que Dios junta, el hombre no lo puede separar. Y lo que Dios junta, el hombre no lo puede juntar. Solo Dios lo hace. No importa la posición de autoridad de que goce el hombre en la tierra, sea ministro de culto u autoridad civil terrenal. Por eso es que decimos que el matrimonio es un vínculo de naturaleza espiritual en donde dos seres se hacen uno, y que solo Dios, a través de sus leyes espirituales establecidas en el universo, logra que eso sea posible. Eso no lo hace un hombre a través de un contrato o de un oficio religioso. Por eso es que anteriormente señalamos que cuando el hombre ignora las implicaciones que el matrimonio conlleva, literalmente se está poniendo en aprietos muy serios con Dios mismo por tratar de alterar las leyes espirituales que Dios ha establecido sobre los seres humanos. ¿Me hago entender? Voy a hacer una aclaración al respecto. La persona que no tiene claro el concepto de matrimonio bíblico, y para la persona que el matrimonio es sencillamente un papel firmado o una ceremonia que se haya desarrollado, si una persona entiende que eso es el matrimonio, sencillamente el contrato se puede disolver, se puede romper, podría volver a firmar otro contrato. La persona que cree que el matrimonio es eso, ha desdibujado la imagen original, el diseño original de Dios del matrimonio. Y la persona que por ignorancia cree que el matrimonio es una ceremonia, sencillamente un contrato civil, puede hacerlo y deshacerlo una y otra vez. Y probablemente aquí en la tierra lo puede hacer. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 6, todo me es lícito, pero no todo conviene. Dios le ha dado tal libertad al hombre que el hombre puede hacer lo que quiera. Escuche, Dios le ha dado total y absoluta libertad al hombre, y el hombre puede hacer lo que quiera, inclusive pecar. Pero la pregunta es, ¿le conviene? La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo como cristiano no estoy llamado a hacer lo que me es lícito, sino lo que me conviene. Porque dentro de lo lícito, por la libertad que Dios me da, hay cosas que yo no puedo ni debo hacer porque son inconvenientes para mi alma. Son inconvenientes porque mi alma eternamente se verá comprometida. ¿Me hago entender? Entonces tenemos que mirar qué es lo conveniente para mi alma, y lo conveniente para mi alma es lo que Dios ha establecido en su palabra. Dios es la verdad, Él es la vida. Amén. Ahora bien, la pareja que ha de unirse en matrimonio dentro del orden divino instituido debe también ser establecida bajo el orden jurídico terrenal. Es decir, debe sujetarse a las autoridades establecidas por Dios en la tierra, ya sea civiles o espirituales.
Esta es una sujeción de la pareja en lo concerniente a ser un sujeto de derechos y de obligaciones para con ellos mismos y para con la sociedad en la que viven. Cada pareja que se quiera constituir en un matrimonio debe sujetarse a las autoridades, porque precisamente las personas aquí en la tierra tienen leyes que la rigen. Y una persona no porque no haya firmado un contrato, no deja de ser sujeto de obligaciones para con la pareja con que está casado. Hay personas que sencillamente han hecho del matrimonio algo desechable, que se usa y cuando ya creen que no funciona se desecha, y con ello quieren romper también, con la relación que rompen quieren romper con sus responsabilidades. Pero luego veremos que eso no se rompe. La obligación continuará presente delante de Dios hasta el día en que uno de los cónyuges contrayentes muera. Veremos cuándo se rompe el vínculo espiritual. Y veremos por qué no se puede el hombre unir a otra persona, según la Biblia, mientras el cónyuge viva. Veremos por qué, por las implicaciones espirituales. Yo sé que en torno a esto hay muchas doctrinas, lo sé. Sin embargo, la verdad es una sola. La Biblia no se contradice. Y hay muchas personas que a partir de un solo versículo sacan una doctrina, pero por leyes de hermenéutica, de interpretación, de exégesis bíblica. En la hermenéutica se estudia un principio. El primer principio de la interpretación bíblica es que la Biblia se interpreta a sí misma. Un versículo no puede constituir doctrina. Cuando un versículo en apariencia es el único que dice algo, hay que mirar otros versículos para que le den luz a ese versículo. Hay un pasaje del cual se basan algunos ministros de culto, luego daré cuál es la cita, se encuentra en el Evangelio de Mateo, para admitir algunas ciertas situaciones en las personas. Pero el Evangelio de Mateo es llamado un evangelio sinóptico porque hay tres que son similares, casi idénticos. Eso significa que hay tres evangelios más que le dan luz a ese texto. Usualmente un texto que aparece en Mateo aparece también en Marcos y en Lucas. Entonces cuando uno mira un versículo en Mateo, tiene que mirar los sinópticos para mirar qué dicen, si dicen exactamente lo mismo o si algo cambia. Y usualmente para algunas doctrinas solamente se utiliza un solo versículo, y cuando veremos que hay otros versículos de los sinópticos y otros en todo el contexto bíblico que lo contradice. Luego lo veremos. Entonces, se debe realizar el acto civil del matrimonio o la ceremonia religiosa con efectos civiles legales dentro del orden jurídico de cada país. Dentro de este marco de sujeción a las leyes terrenales, que el cristiano debe sujetarse a las leyes terrenales, surge una inquietud y es la siguiente: ¿cuál debe realizarse primero, la ceremonia religiosa o el acto civil? ¿Qué debe hacerse primero? ¿Ir a donde el notario, donde el juez, o ir a la iglesia? Surge esa inquietud. Al respecto de esto, es necesario apuntar que la Biblia es clara. La Biblia habla de esto. La Biblia dice que debe hacerse primero. La Biblia lo dice. Y vamos a verlo. A este respecto, es necesario apuntar que la Biblia es clara tocante a este punto. Y escuche esto: aunque en la mayoría de iglesias cristianas se desconoce este fundamento, sin embargo, aquí, en la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia, propendemos por el reconocimiento y exaltación de Dios y su palabra, como dice Colosenses, para que Dios tenga la preeminencia en todo. Es decir, aquí en la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia no seguimos la tradición de nadie. No seguimos tradición alguna, si sea religiosa o cristiana. Si en la mayoría de las iglesias la gente lo que hace es primero la ceremonia civil y después la ceremonia cristiana, nosotros no vemos algo malo en eso, ¿ok? Quiero aclarar eso. No estamos diciendo que eso está mal. Estamos diciendo que aquí en la iglesia nosotros lo que propendemos es por poner primero a Dios en todo. En todo. Por eso, en la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia, realizamos primero la boda en ceremonia cristiana, para que, como dicen las Sagradas Escrituras, ahorita veremos la cita, para que Dios tenga la preeminencia en todo. Para que Dios tenga la preeminencia, es decir, que Dios esté por primero y por encima de todo. Para que Dios tenga la preeminencia en el nuevo hogar que se conforma. Antes que la tenga un juez, un notario o una autoridad terrenal, queremos que Dios tenga el primer lugar. El mismo ministro de culto de la Confraternidad Cristiana Filadelfia, que ha de realizar la boda en ceremonia cristiana, solamente podrá llevarla a cabo si la pareja ha realizado su respectivo curso de preparación para el matrimonio dado en su congregación local. Y escuche, y la demostración
demostración fehaciente de que en el tiempo más breve posible, no superior a un mes, la pareja se compromete en dar efecto legal ante las autoridades civiles en la tierra a esa relación contraída bajo un pacto divino. Recuerde que en la ceremonia se ofician los votos matrimoniales y allí las personas, escuche, se obligan ante Dios. Eclesiastés dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Allí las personas se obligan delante de Dios a honrar, a respetar, a temer a Dios, a sujetarse a la palabra de Dios y hacer que la otra persona sea más de Dios. ¿Cómo va a incumplir ese voto? No yendo ante las autoridades civiles. La Biblia dice que tenemos que sujetarnos a las autoridades civiles. Miren por favor la palabra en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 18. Colosenses 1, 16 al 18. Porque en Él, está con E mayúscula, significa el Señor Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y escuche esto, por favor subraye esta parte, esto es clarito. Y Él es antes que todas las cosas, por favor subraye. Y Él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Escuche, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Escuche, Él es el principio, subraye. Él es el principio. ¿Por dónde debería comenzar un matrimonio? Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y por favor subraye lo que viene, para que en todo, diga todo. Por favor subraye todo. Para que en todo, diga todo. Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién creyera que la Biblia dice que es primero? Eso es primero. Quiero decirle algo. Existe una confusión, la he escuchado, al respecto de este pasaje. Porque dice aquí, en Él fueron creadas todas las cosas. El Señor Jesús es antes de la creación. ¿Ok? Nada de lo que llegó a existir existe si no fuera por Él. Él es el primogénito de la creación. Y dice, todas las cosas, las que hay en los cielos, y subraye, las que hay en la tierra, visibles, las autoridades civiles son visibles. Y aquí habla de tronos, dice visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Tenemos la concepción de creer que cuando se habla de potestades, dominios, principados o tronos, se está hablando literalmente del ámbito espiritual demoníaco. Pero aquí dice de las cosas visibles e invisibles en los cielos y en la tierra. Dentro de este contexto está diciendo que los tronos, dominios, principados y potestades, al inicio del versículo dice los que fueron creados por Él. Dios creó las autoridades y ya lo vimos en Romanos capítulo 13 y otros versículos. Dice que todo fue establecido por Dios. Visiblemente aquí en la tierra, los tronos, los dominios, los principados o las potestades aquí en la tierra significan las autoridades gubernamentales. Un trono representa a un rey, un dominio significa poder, autoridad, gobierno. Los principados precisamente hablan de autoridades legítimas establecidas. Actualmente todavía conocemos en Europa, hay principados. El principado de Mónaco. El principado no es un demonio que mide 8 metros y medio. Principados significan autoridades establecidas. Potestades significa poderes. ¿Ok? Poderes. Ahora, la Biblia habla de potestades, principados y dominios en el reino de las tinieblas. También habla del reino de las tinieblas, porque ellos están, según la Biblia, organizados en gobernadores. La Biblia habla de gobernadores de las tinieblas, ¿sí? Así como sabemos que hay gobernadores de las tinieblas en las regiones de maldad, aquí hay gobernadores en la tierra. Allá hay gobernadores, acá hay también. Allá son de las tinieblas, acá, bueno.
Por eso es que oramos por los gobernantes. Dice la Biblia que tenemos que orar por los gobernantes para que sean guiados por Dios y sean gobernantes de luz. Amén. Los bendecimos a todos ellos. Amén. Ahora, todos estos dominios, poderes que están establecidos en la tierra, dice que fueron creados por Dios. Cuando el Señor Jesús llegó ante un gobernador, ¿alguien recuerda delante de qué gobernador llegó el Señor Jesús? Empieza por P. Poncio Pilato. Y le dice: no tendrías ningún poder sobre mí si no te fuera dado de arriba. No tendrías ningún poder sobre mí. El hombre no tiene nada, dice Juan, a menos de que le sea dado de arriba. O sea, es primero Dios. Antes que el gobernador, antes que la autoridad, es primero Dios. Ok. Dice aquí que Él es el principio y literalmente, clarísimo, dice: Él es antes de todas las cosas. Al final dice: para que en todo tenga la preeminencia. Yo quiero ser como Josué, que dice: yo en mi casa serviremos al Señor. Primero Dios, siempre primero Dios. Por eso usted ora por los alimentos antes de comerlos. Aunque hay algunos que bendice Señor, bendice. Ya después ya veré. Primero Dios. Ahora, ¿de dónde surge esa doctrina de que el matrimonio, la ceremonia bíblica la ceremonia cristiana o religiosa es el matrimonio? Vamos a mirar que esa doctrina tiene origen en la tradición religiosa, particularmente católico-romana. Y quiero hacer una aclaración pertinente para todas las personas que nos escuchan. No es en ninguna manera la intención de atacar de ninguna forma, hago la aclaración, de atacar de ninguna forma a ninguna persona por su credo, por su pensamiento o su inclinación religiosa. De ninguna manera. Es necesario, y lo traigo a colación, para que se revele cuál es el origen de las personas de llamar al matrimonio la ceremonia religiosa. Quiero aclarar: la mayoría de las personas, particularmente en Latinoamérica, venimos de un trasfondo religioso católico romano. Fueron las personas que llegaron aquí a América y trajeron esa tradición, y ha venido surgiendo de manera tradicional, y tal vez nos sujetamos a muchos de esos preceptos que ellos traían. Lastimosamente, muchos ministros, muchas personas, ministros de culto particularmente, no han aprendido la doctrina bíblica, hurgando, profundizando, escudriñando la escritura, sino por una manera que yo le llamo la replicación. Muchos pastores han aprendido no por estudio de la palabra, sino por replicación. Es decir, algún ministro enseñó algo y un ministro lo escuchó y siguió enseñando eso y lo repitió y lo repitió y lo repitió. Algunos se ha convertido en el juego que por allí llaman el teléfono roto. En la medida en que se va transmitiendo la enseñanza, va perdiendo la esencia original y se va añadiendo o se va quitando. Y a la fecha de hoy, mucho de lo que los ministros enseñan sobre los púlpitos, aunque son bien intencionados, están equivocados. Y es bueno saber que nosotros debemos ir, como dice Isaías, a la ley o al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido, dice Isaías, literalmente. Tenemos que mirar lo que dice la palabra de Dios. Ya hemos abordado en amplia forma lo que dice la Biblia al respecto de lo que es un matrimonio como un hecho espiritual. Y dijimos que este hecho espiritual tiene lugar cuando dos seres se unen en uno, ya que el matrimonio es un vínculo espiritual y no meramente una formalidad civil o religiosa. También enseñamos la importancia de entender que ha sido el mismo Dios quien estipuló y determinó esas leyes espirituales por medio de las cuales tiene origen efectivo un matrimonio. Por ello surge la inquietud: ¿de dónde extraen los ministros cristianos el fundamento de que el matrimonio únicamente tiene lugar o es efectivo si se ha oficiado una ceremonia civil o religiosa? A continuación expondremos el origen de que esto no es escritural, o sea, bíblico, sino que obedece a una tradición religiosa y social de los pueblos. En la Confraternidad Cristiana Filadelfia somos conscientes de que la posición que expondremos a continuación no es una acepción bien admitida por ministros cristianos hoy en día. Pero cabe anotar
que el concepto que manejan muchas de estas personas con relación a este aspecto no es en manera alguna bíblico, sino que obedece a los lineamientos canónicos que establece el catecismo de la religión católica romana y su tradición dentro de la sociedad. Muchos pastores cristianos desconocen este origen infundado en dicha religión y piensan que el tal es un concepto bíblico, pero desconocen que la Biblia no da fundamento a tales afirmaciones. Pero como ya lo hemos discutido en el inicio de este estudio, no vamos nosotros a fundamentar o establecer nuestra fe en lo que la filosofía o la sabiduría humana o la tradición enseña, sino en lo que la palabra de Dios establece. Quiero recordar un versículo que habíamos dado anteriormente de 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, diga conmigo, otra cosa. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira en cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, subraya allí, estoy leyendo la versión 95, Reina Valera, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento. Tenían entendimiento, pero se corrompió. Corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Una persona puede tener el conocimiento de la verdad, pero al admitir una mentira se ha corrompido en su entendimiento y será, escuche esto, privado de la verdad. Y dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esto es un versículo que ha entrado en desuso hoy, pero ¿cuántos sabemos que la palabra de Dios tiene vigencia eterna? Amén. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios nos aclara cuál es la intención de estas personas de tergiversar la doctrina bíblica. En 2 de Corintios capítulo 4 dice, y nosotros no somos como algunos que se benefician tergiversando la palabra de Dios. Nadie puede beneficiarse tergiversando la palabra de Dios, pero algunos lo hacen con otra intención, particularmente como dice la Biblia en Judas, y se lanzan por el lucro. Colosenses capítulo 2 versículo 6 al 8. Colosenses capítulo 2 versículo 6 al 8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por favor, subraye esto, porque esto es importante. Como usted recibió al Señor Jesús, dice, así debe seguir caminando. Usted recibió al Señor Jesucristo escuchando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra. Si la salvación vino por oír la palabra de Dios, escuche esto, si la salvación vino por oír la palabra de Dios, la salvación se mantiene oyendo la palabra de Dios. Si usted empieza a escuchar otras cosas, puede perder su salvación. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y escuche, arraigados y sobreedificados en Él. Arraigarse significa literalmente tomarse como una raíz. Tomarse como una raíz. Yo no sé cuántas personas habrán tenido la oportunidad de arrancar algo que está plantado durante mucho tiempo. Echar raíces, pero no solamente tomar raíces allí, afianzar las raíces, sino sobreedificados en Él. El árbol, cuando va saliendo, cuando va creciendo, va añadiendo corteza, corteza, corteza. Cuando nosotros somos cristianos y vamos siendo edificados, necesitamos ir edificando solamente en Él, solamente en Él. Ahora, un árbol que quiera llegar bien alto tiene que tener raíces bien profundas. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Mire que esta gente era cuidadosa, los de Colosas eran cuidadosos de guardar la doctrina que se les había enseñado. Dice, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Diga conmigo, eran obedientes, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie es. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, entiéndase, pensamiento humano. Porque lastimosamente mucho que ha entrado en las iglesias cristianas son filosofías.
Doctrinas que no deberían estar dentro de la iglesia. La filosofía no es mala para los filósofos que nos escuchan. Pero cuando nosotros basamos las respuestas a nuestra vida en el pensamiento humano, es equivocado. La psicología no es mala. La psiqui es realmente el alma de la persona. Psicología es el estudio del alma. Y no es mala la psicología, pero cuando basamos las respuestas de nuestra vida en la psicología, no estamos bien. La psicología conductual particularmente es muy buena, nos enseña muchas cosas, porque hay quienes satanizan la psicología, y no está mal. La verdad es que son herramientas que Dios le ha permitido descubrir al hombre para el desarrollo. Sin embargo, algunas personas han entrado encubiertamente, como dice la palabra en 2 de Pedro, y han introducido herejías destructoras. Y aquí dice la palabra, mire que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, son cosas pequeñas. Dice, basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos o rudimentos del mundo y no según Cristo. Diga conmigo, que nadie nos engañe con lo que no está fundamentado en Cristo. Son pequeñas cosas, dice, son sutilezas, pero ¿cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice? La palabra de Dios es nuestra vida. Dicho esto, y teniendo claro esto, sobra decir lo que claramente expresan estos dos pasajes, pero cabe destacar el hecho de que si alguien enseña otra cosa que no tiene fundamento bíblico y no se conforma a estas sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia lo señala como un hombre envanecido, que no sabe nada y que está privado de la verdad. También el apóstol Pablo aclara a Timoteo cuáles son las verdaderas intenciones de los que tergiversan la palabra de Dios. Vamos a mirar a continuación una parte de lo concerniente a lo que el catecismo de la religión católica enseña sobre el matrimonio, y más específicamente sobre el adulterio y la unión libre, para así argumentar lo expuesto anteriormente tocante a que muchos cristianos apoyan su doctrina, usualmente sin saberlo, en el catecismo católico y no en la palabra de Dios. ¿Por qué el catecismo católico de la religión romana? Quiero aclarar. El catecismo es un compendio de doctrinas de la religión católica. La mayoría de la gente debería saber, cuando se estudia teología católica, se debe entender que cuando un sacerdote católico o un católico está hablando de la palabra de Dios, no se refiere a este libro. Cuando un católico habla de la palabra de Dios, no se refiere a este libro. Para ellos, la palabra de Dios es el consenso que ha resultado de tres elementos: la Biblia, el magisterio y el Espíritu Santo. Perdón, y la tradición, me equivoqué. La Biblia, el magisterio y la tradición. Esos tres elementos constituyen para ellos algo que se llama la palabra de Dios, no este libro. ¿Qué es palabra de Dios? La Biblia, lo que enseña la Biblia, unido al magisterio. ¿Qué es el magisterio? Son todas las autoridades eclesiásticas de la religión católica: papas, cardenales, obispos, arzobispos, sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el magisterio. Y la tradición, que entienden los pueblos, que celebran los pueblos. Todo eso unido conforme a la palabra de Dios. ¿Ok? Y de toda esa simbiosis extraña, lo que resulta son cosas extrañas. Eso es un Frankenstein doctrinal. Toman pedacito de aquí, pedacito de allá, un pedacito de acá, y resulta literalmente un monstruo. Literalmente resulta un adefesio, espiritualmente hablando. Voy a leer una parte de ese catolicismo, de ese compendio religioso, que es el catolicismo de la Iglesia Católica, y cada párrafo en el catecismo está numerado para las personas que quieran seguir este estudio, profundizar. Voy a leer el párrafo 2387, que se encuentra en la página 781. El párrafo 2387, en todos los catecismos aparece esta porción, el párrafo 2387. Dice literalmente: es comprensible, abro comillas, es comprensible el drama del que, deseoso de convertirse al evangelio, dicen ellos, pero realmente es catolicismo,
Es comprensible el drama del que deseoso de convertirse al catolicismo se ve obligado a repudiar una o varias mujeres con las que ha compartido años de vida conyugal. Cierro comillas. Repito, preste atención, porque es muy sutil. Hay que mirarlo detalladamente para entenderlo. Ellos dicen, es comprensible el drama del que deseoso de convertirse al catolicismo se ve obligado a repudiar una o varias mujeres con las que ha compartido años de vida conyugal. ¡Qué tremendo! Para muchos he sabido, los que estudiamos la palabra de Dios, que la tradición religiosa católica no sigue la palabra de Dios como tal. Mateo 23:9, el Señor Jesucristo dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Eso dice la Biblia, pero allá lo hacen. La Biblia dice que no nos postremos, que no reverenciemos, que no adoremos ninguna imagen, ni de ninguna forma. Ellos lo hacen. Pero paradójicamente, estas personas enseñan que cuando una persona se quiera convertir al catolicismo, aunque haya compartido años de vida con una persona conyugalmente, si esa relación le impide ser católico, se tiene que separar. Eso le lleva, mejor dicho, a veces es como contradictorio esto, pero vamos a mirar qué significa este dicho. Este aparte del catecismo romano, en su contexto continuó hablando de la poligamia, el contexto general, lo que pasa es que no lo puse todo. Sin embargo, el hecho de que se mencione aquí el abandono de una mujer, no solo de varias, ya le dije, el contexto habla de poligamia. Si una persona, voy a aclarar, este catecismo lo que está diciendo, si un musulmán, por ejemplo, se quiere convertir al catolicismo y él tiene varias esposas, tiene que abandonar varias de esas esposas y quedarse con una sola para poder ser católico. Eso es lo que ellos dicen. Pero allí dice que el que quiera convertirse, se sabe que es difícil porque se puede ver obligado a repudiar una. Este contexto habla de la poligamia. Sin embargo, el hecho de que se mencione aquí el abandono de una mujer, no solo varias, con la que haya convivido el aspirante a la conversión católica, abre la posibilidad de que se mire a la unión libre como algo pecaminoso y no aceptado por Dios, a causa de carecer de la efectuación del rito litúrgico que ellos llaman el sacramento del matrimonio. Para el catolicismo, el matrimonio, la ceremonia religiosa, es un mandamiento sacro o santo. Por eso se llama sacramento. La salvación del católico no es como lo describe la Biblia. Por eso siempre ha habido una contienda teológica entre la salvación en la teología católica y la salvación en la teología cristiana. La teología cristiana evangélica se llama así particularmente, ataca a la teología católica diciendo que la salvación para los católicos es por obras y no por fe. Ellos dicen que no, pero es evidente. La salvación para el católico es de esta manera. Lo voy a colocar de una manera sencilla para que lo entendamos y de manera breve. Cuando un ser nace en este planeta, para que sea salvo, tiene que recibir algo que ellos doctrinalmente en el catolicismo llaman la gracia santificante. Gracia santificante. Y eso es que reciban a Dios en su interior, al Espíritu Santo. Por eso tienen que cumplir mandamientos para mantener su salvación. Se llaman sacramentos, y el primero de ellos es el sacramento del bautismo. Una persona que, según su doctrina, según ellos, una persona que no se bautice no puede ser salvo. Si un bebé se muere sin ser bautizado, dice que se va al limbo. De eso enseña el catecismo católico. Pero pregúntele a un sacerdote católico dónde queda el limbo. No existe. Bíblicamente eso no es cierto. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos.
Segundo, no es bíblico el bautismo de infantes, no es bíblico el bautismo de niños, no es bíblico, no es bíblico. No se preocupe, no es que si me le hace mal de ojos, si se le voltea el cuajo, no entienda esas cosas. Eso es brujería, y dice la Biblia en Números 23 que a los hijos de Dios ninguna brujería, ninguna hechicería nos va a tocar, ninguna. Una vez una hermana se acercó a un pastor, tenía de vecino a un brujo santero, invocaba a todos sus demonios. Y un día esta señora estaba escuchando desde el patio de su casa que estaba nombrándola, el brujo la estaba nombrando a ella con nombre y apellido. Esa señora se asustó, se subió a la terraza y empezó a espiar, a tratar de escuchar qué era lo que estaba sucediendo. Y vio que el brujo estaba haciendo un sacrificio de un animal, de una gallina, y estaba cortando el cuello y estaba derramando maldiciones sobre esa señora. Y fue corriendo del pastor de la iglesia: pastor, pastor, mi vecino es brujo. Y le empezó a explicar todo lo que estaba pasando, y derramó la sangre de una gallina y me está maldiciendo. ¿Qué puedo hacer? Y le dijo el pastor sabiamente: hermana, no se preocupe, no pudo un diablo vivo maldecir, lo va a poder una gallina muerta. Hermano, contra los hijos de Dios no vale agüero, no vale hechicería. El Salmo 64 dice la Biblia: líbrame, Señor, del temor al enemigo. El enemigo no te puede hacer nada, el miedo al diablo sí. Si usted se pone a creer que la brujería le va a tocar y le va a impactar, usted va a llevar lo que decía Job, llevar las consecuencias. Lo que me temía, eso me ha sobrevenido. El temor es la fe del diablo. Si usted anda medroso, asustado, me va a pasar esto, me va a pasar esto, esa es la fe contraria. Va a traer todo. Y al que está a su lado, no sea pesimista, tenga fe, dígale eso. Confía en Dios. Ahora bien, para ellos tienen que seguir diferentes mandamientos que cumplir para mantener la gracia santificante. Entre ellos está el bautismo, la confirmación, la comunión, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el matrimonio, es un sacramento. Tienen que casarse, si no van a perder su salvación. Pueden ser excomulgados, según la doctrina católica. Para ellos eso es el matrimonio, la ceremonia, es un sacramento, mandamiento sacro para ellos. Cuando aquí dice que una persona que se quiera convertir al catolicismo va a sufrir porque puede verse obligado a repudiar una mujer, tácitamente está diciendo este versículo que una persona que está viviendo en unión libre tiene que dejar a esa persona o tiene que casarse. Allí es donde viene la concepción de que la unión libre es pecaminosa. Quiero aclarar esto. Vuelvo y digo, y yo le invito a la persona que quiere apagar este video y no quiere seguirlo viendo, vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Al que responde antes de tiempo, dice la Biblia que le es contado por necedad y por fatuidad. Le pido que usted siga escuchando este mensaje y miremos los fundamentos bíblicos, lo que dice la palabra de Dios, y no los fundamentos de una tradición religiosa al respecto de esto. A nosotros nos enseñaron que la unión libre es pecaminosa, pero vamos a mirar qué dice la Biblia al respecto. Ahora, quiero hacer la aclaración, no estoy diciendo ni santificando la relación de unión libre. Ya vimos que esas personas tienen obligadamente, por causa del Señor, tienen que casarse, tienen que celebrar la ceremonia civil y la cristiana si quieren recibir bendición sobre su hogar. Escuchen, ¿ok? Pero lo que quiero aclarar es la incongruencia que existe en muchos ministros con el concepto bíblico de matrimonio. Algunos ministros se atreven a no considerar a una unión libre como matrimonio. Yo sé que esto es delicado, pero le pido, después de esta porción, en la siguiente entrega vamos a mirar los 3 elementos constitutivos del matrimonio. ¿Qué es lo que hace que un matrimonio sea efectivo bíblicamente hablando? Y para sorpresa de muchos, y sorpresa, no solamente sorpresa, sino expectación terrible para muchos, van a saber que lo que ellos llamaban que no era unión, que no era matrimonio, se van a dar cuenta que sí eran responsables delante de Dios.
y sí van a tener que responder. Ellos creían que no, porque nunca nos casamos. Ellos serán responsables delante de Dios por esa relación. Vamos a mirar si Dios unió, qué unión sucedió allí, si había unión o no había unión. Vamos a mirarlo todo bíblicamente. Deme solamente un tiempo más. Ok, permítame terminar esta parte. Esta parte del catolicismo, del catecismo, nos empieza a enseñar que la unión libre es algo pecaminoso y que solamente el sacramento del matrimonio para ellos es lo que quita ese estado de pecaminosidad. Veamos más puntualmente lo que dice el catecismo católico respecto a la unión libre. Esta porción que voy a leer a continuación se encuentra en el Catecismo Católico en el párrafo 2390. Párrafo 2390, en todos los catecismos es igual. En el mío aparece en la página 782. Tuve que comprarlo para hacer esta investigación. Dice literalmente, abro comillas: hay unión libre cuando el hombre y la mujer se niegan a dar forma jurídica y pública a una unión que implica intimidad sexual. Hay unión libre cuando el hombre y la mujer se niegan a dar forma jurídica y pública a una unión que implica la intimidad sexual. Esta expresión abarca situaciones distintas. Dos puntos: concubinato, rechazo del matrimonio en cuanto tal, incapacidad de unirse mediante compromisos a largo plazo. Todas estas situaciones, subrayo, ofenden la dignidad del matrimonio, destruyen la idea misma de la familia, debilitan el sentido de la fidelidad, son contrarias a la ley moral. El acto sexual debe tener lugar exclusivamente en el matrimonio. Fuera de este, subrayo yo, constituye siempre un pecado grave y excluye de la comunión sacramental, lo que en la iglesia cristiana llamamos la Santa Cena. Para ellos, ser excluido de la comunión sacramental es ser tenido por pecador y porque haya perdido su salvación. Es literalmente, cuando a una persona la expulsan, literalmente se le dice que se le ha excomulgado. Se le excluye de la comunión sacramental, es decir, no puede ser católico y para ellos dicen no puede ser salvo. Ese es el origen de la doctrina de que la unión libre es pecaminosa. Ellos piensan que cuando una persona se une a otra y tienen relaciones sexuales, si no han pasado por la ceremonia católica, están en pecado. Ellos dicen que la relación sexual solamente debe ocurrir dentro del matrimonio, pero entienda, para ellos el matrimonio es la ceremonia. Y nosotros estamos de acuerdo que la relación sexual solamente debe ocurrir dentro del matrimonio, pero el matrimonio no es una ceremonia. La relación sexual solamente debe ocurrir entre el matrimonio, y la relación sexual dentro del matrimonio, que solamente debe ocurrir, significa esto: con una sola pareja, una sola, durante toda la vida de la persona. Una sola. La relación sexual solamente debe ocurrir entre una sola. Si ocurre con otra persona, hay pecado. Y pecados que la Biblia habla de pecados de condenación. Ahora, vamos a mirar cuáles son, en qué casos Dios perdona el adulterio y la fornicación. Algunos dicen, ¿cómo así? Hay unos casos donde Dios no los perdona, hay unos casos donde Dios sí los perdona. Y quiero aclarar porque esto es delicado. La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta. Escuche, que confiesa su pecado y se aparta es el que alcanza misericordia. Dios sí perdona el adulterio, Dios sí perdona la fornicación, pero cuando una persona lo ha confesado y ya no sigue en esa situación, ese es el adulterio y la fornicación que el Señor sí perdona. Pero hay unos que no. Porque hay personas que viven en estado de adulterio permanente, porque no conocen la doctrina bíblica. Hay personas que pueden vivir recta, santa, íntegramente durante toda su vida, pero por no haber hecho conforme a lo que dice la palabra de Dios, dice la Biblia en Hebreos 13, a los adúlteros Dios los juzgará. Juzgar.
Este pasaje del Catecismo de la Religión Católica suena a cristiano, y suena a cristiano porque la mayoría de los cristianos hemos tomado, o se han adherido a esta acepción. Las personas piensan que la persona que no se expone delante de un juez o de un ministro, dicen que están viviendo en una intimidad sexual de manera ilegítima. Pero lo que Dios legítimamente diseñó es que un ser que se una a otro ser se constituyen en uno solo. Eso es matrimonio bíblicamente hablando. Los dos serán uno solo. Los dos serán uno solo. Ahora, lo que ya vimos que las personas que hacen eso, lo que tienen que hacer es obviamente legalizar eso ante la iglesia y ante las autoridades civiles. Pero ojo, las personas que piensan que solamente un matrimonio es un papel o una ceremonia, el papel creen que se puede romper y se disuelve el matrimonio. No, según la Biblia, ya lo vamos a ver, eso no se disuelve. No se disuelve. Por eso les dije, vamos a mirar qué significa lo que la Biblia dice, el propio marido. La Biblia habla del propio. ¿Qué significa? ¿Por qué cuando el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, 5 maridos has tenido, ve y llama a tu marido? No tengo marido, dijo ella. Sí, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Tenía marido? Sí. Pero le dijo, el que ahora tienes no es. No es. Porque Jesucristo dijo eso. Esto y más será aclarado en la siguiente entrega, donde vamos a profundizar un poco más al respecto de esta temática. Damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque nos has venido guiando. Sabemos que hemos entrado en un punto álgido en cuestión doctrinal, pero es tu Espíritu el que nos guía a toda verdad. Espíritu Santo, te pedimos que nos orientes, que tengamos un corazón noble y bien dispuesto a recibir tu palabra. Que tengamos la suficiente nobleza y entereza como para sacar de nuestro corazón, desarraigar de nuestro corazón la doctrina, las filosofías humanas basadas en las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Que aceptemos humildemente tu palabra, porque ella es nuestra vida. Amén. Amén.